por qué es tanto. Y a mí me hace mucho ruido porque yo trabajo sobre África, o sea, trabajo sobre esos cuerpos, pero en Sudáfrica. Y entonces me hace ruido porque los cuerpos masculinos no es porque bailan, o sea, no hay ninguna asociación que tenga que ver con el ritmo en el cuerpo de los hombres. O sea, no hay ese tipo de vínculo, ¿no? Esa idea, bueno, esto que hablabas de la piel y de la carne, ¿no? Como metáforas. Es muy diferente. Y en el caso de Sudáfrica también trataba de hacer paralelos con lo que hablabas de Colombia, ¿no? En el caso de Sudáfrica, el cambio que se da con el fin del apartheid. Y en el caso de Colombia también el cambio que se da con la nueva constitución, bueno, todos los cambios que se fueron dando, entre comillas, para una cierta apertura y con un modelo de ciudadanía que yo en un trabajo hablaba que es como una especie de retroilusión, ¿no? Porque esa es la principal queja. Tenemos la constitución más adelantada en materia de derechos, pero tenemos crímenes de odio y que son racializados, ¿no? Entonces, bueno, respecto a eso, te quería preguntar si en tu investigación has visto diferencias de generación, por ejemplo. O sea, esta es una nueva generación de los hombres que estás, bueno, los que nos mostraste que hacen rap, es una nueva generación, tiene un discurso diferente, ese discurso tiene que ver de alguna manera con los cambios que se han dado con este nuevo discurso de los derechos. Y también quería preguntarte, porque en el caso de Sudáfrica hay como una especie de contradiscurso, en el sentido de que un comentario sobre estos cuerpos masculinos, estamos hablando de un país que ahora tiene un gobierno, el gobierno negro, es tomado como una forma de racismo. Entonces no se puede criticar, no se puede hablar de esa masculinidad negra que también es parte de los crímenes de odio, ¿no? que hay. Estoy hablando de las violaciones que hacen objeto sobre todo de mujeres lesbianas negras, ¿no? Entonces no se puede tocar el tema porque eso es interpretado como una forma de racismo, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía es muy importante, es otro contexto muy diferente, pero solo para mostrarte tu presentación, los tantos interrogantes que me provocan, ¿no? Muchas gracias. ¿Quieres más preguntas? Mara, agradecerte muchísimo tu exposición. Una de las cosas que más me emocionó es la manera de leerla y la manera de compartirla. Así que vayan las gracias por eso. Me preguntaba si a lo largo de tu investigación te habías encontrado con la variación que supone la orientación sexual o la identidad de género. Y no solo pensando en hombres gays o en mujeres trans, sino pensando en esas otras masculinidades. ¿Qué pasaba con las masculinidades de las lesbianas negras? O la masculinidad de, si había en tu muestra o en tu trabajo, hombres trans negros. ¿Cómo te imaginabas? Si lo habías visto o cómo te imaginabas que podía ser pensado eso. ¿Alguna otra pregunta? Atrás tenemos otra. Hola. Gracias por la presentación. Lo que me generó un conjunto importante de interrogantes y quizás por el que más me resuena es esa distinción entre piel y carne. Si bien entiendo que son metáforas, si pensar, digamos, si piel y carne no instaura un nuevo dualismo, ¿sí? Y si pudieras explayar un poco más cómo es pensar en la carne como algo prediscursivo, ¿sí? ¿Qué es lo prediscursivo? Gracias. Bueno, a mí me gustaría también aprovechar el foro
porque cuando tú dices hay que pensar en los cuerpos negros más allá de ser bellos, me recuerda a esta serie de textos que han salido sobre la belleza negra y sobre este bling bling que tienen los negros, en el sentido de el uso de oro, de cremas de blanqueamiento, de un auto de lujo, que se liga también con los grupos de música raperos o de hip hop en Estados Unidos, y que hoy en tu presentación lo veo también de cierta manera con otro tipo de asociaciones. La música rap referente a la familia, al sabor, a esto, y no a la violencia, que de alguna manera también con Estados Unidos se va creando un estereotipo de belleza negra que también tiene que ver con esa idea de progreso social, de mejoramiento en el mundo de vida, de la excepción finalmente de lo negro, de ese mundo idealizado y mercantilizado de lo negro. Bueno, muchas gracias por este trío de preguntas bastante densas, difíciles. Bueno, primero me gusta mucho la reflexión que plantea Mónica, y efectivamente por eso es muy importante pues como localizar, situar las reflexiones y no generalizarlas. Yo sé que cuando presenté mi trabajo también en Estados Unidos recientemente, también encontré resistencias pues a mi trabajo en algunos casos, y yo creo que provienen en parte de que las relaciones raciales, tal como se han construido en Colombia y como se han construido en los Estados Unidos, pues son distintas. Efectivamente, he sabido de casi que del tabú de poder hablar del cuerpo negro en Sudáfrica en este momento, porque sería percibido como, efectivamente, como un acto de violencia. O sea, ya, es decir, como cuando se habla, cuando se nombra, incluso yo no leí la larguísima nota de pie de página con la que comienza mi texto, explicando de qué manera yo utilizo la palabra negro, porque la palabra negro no es una palabra inocua, anodina, ha tenido efectos políticos muy fuertes y también es una palabra violentadora. Y también describo cómo, por ejemplo, algunos grupos políticos en Colombia, como el Grupo Cimarrón, explícitamente protestaron contra el uso de la palabra en sustantivo y solamente la admiten como adjetivo, por una parte. Y pues hablan mucho de cómo efectivamente negro, indio son categorías coloniales y solamente lo que hacen es simplificar una serie de diferencias étnicas y realmente aplanarlas y decir indio o negro. Yo explico allí que también de todas maneras me parece interesante la estrategia de la inversión y de la resignificación de una palabra que ha sido connotada negativamente, como una forma también de subversión, sin imaginarme que esa subversión es también inocua. Y puedo contar anécdotas también. Lo digo porque yo misma, cuando lo utilizo para nombrarme, eso genera sensaciones muy diversas. Antes, y eso también es interesante porque ya llevo 14 años enseñando, cuando yo recién comencé a enseñar y me describía como una mujer negra, una profesora negra, mis estudiantes me decían, no, profe, usted no es tan negra. Y eran como incómodos también. Yo creo que ahora eso ha cambiado, entonces ya, por ejemplo, alguien me dice sin preguntarme, tú como mujer negra, ¿no? O sea, y no hay la cuestión de cómo te nombrarías tú antes de nombrarme, o sea, ya existe como mayor familiaridad. Eso tiene que ver con 20 años de redefinición constitucional y de ese permiso. Hablar de raza es una cosa complicadísima porque cuando nombras la raza también la reificas, y me ha pasado, es decir, yo llegué a una localidad muy pobre en Bogotá y decía que tanta gente se autoidentificaba como negra en el grupo en el cual iba a estudiar. Y me impresionó muchísimo porque al principio me decían, no, en realidad aquí no, aquí hay gente oscurita, pero es como más bien como indiecita. Sin embargo, cuando yo empecé a mirar los nombres, empecé a reconocer algunos apellidos del Pacífico, y yo dije, por ejemplo, esta familia, por los apellidos, ¿no?, que conocía, que tiene tal apellido, tal otro, esas personas, ¿cómo se autodefinen? Ah, ya, está hablando de ellos.
ellos eran los desplazados, pero casi que no hacían parte ni siquiera de un barrio pobre, sino que eran como el confín de la pobreza, eran como gente marginal, y eran los desplazados del Pacífico. Ellos eran los que nadie osaba nombrar negros. Lo que me impresionó es que después de que se hizo esa reunión, la maestra se autorizaba a utilizar de forma racista la palabra negro. Y me decía, le tengo un montón de negritos para que les tome fotos. O le tengo un montón de mujeres de negras para que las entreviste. Yo les conté que usted se interesa por los negros. O sea, entonces yo decía, ¿de qué vale las largas notas de pie de página que hago en el mundo académico si en el uso cotidiano, pues todo el tiempo la racialización es muy fuerte? Entonces yo trataba siempre de contestar burlándome, con ironía, y yo le decía, no me lo diga. Entonces me tiene un montón de negritos y de gorditos, bueno, y trataba como hacerla reflexionar, pero como desde el lenguaje cotidiano. Es muy difícil. Y yo creo que aún hoy mis propias estudiantes tienen dificultad de situarme. Cuando yo les digo que hablo también, soy crítica del feminismo, me dicen con angustia, ¿entonces no eres feminista? Y yo dije, todo el tiempo les digo, ¿y es que acaso no se puede ser crítico del feminismo siendo feminista? ¿Acaso no puedo hablar de la racialización? ¿Puedo hablar de la forma en que se ha construido la negridad en Colombia de forma crítica y al mismo tiempo nombrarme como negra? O sea, ¿acaso no soy una mujer negra? Bueno, pero eso es una cosa que es complicada. Ahora, yo sé que, por ejemplo, cuando yo he escuchado estudiantes mías hablando del texto de Fanon, y es muy distinto cuando yo escucho a Fanon hablar de lo negro y casi que amplificar la violencia de la racialización cuando dice, mira mamá, ese negro, ¿sí? Eso es muy distinto cuando lo dice Fanon, o cuando lo digo yo, que cuando lo dice una estudiante blanco-mestiza que no ha hecho una reflexión y que habla de, ve ese negro, es violento, a mí misma me suena como algo que me choca. Entonces, todo el tiempo tenemos que como reajustar. Y eso es el objeto también de muchas conversaciones en las clases, de qué significa el lugar de la enunciación, pero también, es decir, entender que el lugar de la enunciación tampoco es un lugar fijo, es un lugar relacional, y que en ese sentido también, en un proceso de investigación, ese lugar se va transformando. Yo tengo muchos lugares relacionales distintos en función del público con el que esté hablando. Si estoy acá en esta audiencia, si estoy hablando con la señora que me está ayudando a identificar algunas personas con las que quiero hablar, ¿sí? O sea, realmente, si estoy con esos jóvenes de Quibdó y todo el tiempo me están diciendo, ¿y a usted qué es lo que no le gusta? ¿Me entiendes? Yo tengo que también manejar los códigos kinésicos para poder ganar complicidad con ellos y poder decir, sí, tengo sabor. Y yo fui mucho, el trabajo de campo pasaba mucho en las discotecas, por supuesto. Era la manera también de entender, pues de entender qué era eso de tenemos sabor. Ahora, fue muy interesante entender que el rap cuando llega a Colombia también se resignificó y de alguna manera se empieza a desligar mucho de esa connotación de violencia. El rap es, digamos, es apropiado por muchos grupos de la Comuna 13 de Medellín, uno de los barrios más, digamos, connotados más peligrosos de la ciudad de Medellín, en la época del narcotráfico, y donde se hizo también la Operación Orión, que fue muy, muy represiva. A mí lo que me impresiona es cómo esos jóvenes raperos se han convertido hoy, utilizados por la alcaldía de Medellín, en el símbolo de la nueva ciudadanía. Y entonces te preguntas, ¿el capitalismo respeta algo? Esos jóvenes quieren subvertir, quieren hacer otra cosa, y hoy en día les dan medallas y los convierten en el ejemplo de los ciudadanos ejemplares de Medellín. Y ellos están, es decir, aceptan las medallas y posan para las revistas de moda. ¿Ellos qué pasaría? En ese caso no se dice se blanquean, pero es algo como se blanquearon, se volvieron ciudadanos honorables. Bueno, y la pregunta es, ¿y es que está mal? Es decir, ¿cómo posicionarse frente a eso? Es decir, intentar desligar el rap de las connotaciones virilistas
y violentas es algo que es negativo. Ahora, depende, ¿qué quiere decir el virilismo, la violencia? Hay cosas que hay que reflexionar ad infinitum, es como inagotable el proceso de reflexión. Pero al mismo tiempo a mí sí me parece que están mostrando otra cosa, y por eso yo quería dar cuenta de eso, de lo que yo no di cuenta cuando hice mi trabajo en el 2002. Y era, efectivamente, en ese momento yo me distanciaba con ironía de los comentarios de los jóvenes que decían que tenían sabor. Pero hoy en día, cuando yo misma voy al concierto de Chucky Town y como cualquier persona que está en el público, vibro y salto en las tarimas, ¿no? Y termino coreando con el coro, así que somos pacíficos, somos no sé qué. Yo digo, bueno, ¿cómo describo eso? Pero yo siento que hay algo distinto. Y efectivamente por eso me pareció interesantísimo cuando descubrí el libro de Skinnard, el de Anne-Michelle Stephen, cuando ella comienza citando un texto de Toni Morrison y se está refiriendo a la prédica que hace un pastor en la iglesia y que llama a los feligreses a amar su cuerpo, pero no solamente a amarlo, sino a tocarlo, a tocarse entre sí. Y hay algo que ya no es la superficie, que ya no sería como esa lámina que recubre el cuerpo, sino es otra cosa que es mucho más constitutiva, que vibra, que late, que calienta, que transmite sabor, bueno, todo eso. Por eso digo que es la carne que experimenta sensaciones y que produce sensaciones en relaciones de interacción. Entonces, cuando hablaba de esa carne, es decir, utilizo la perspectiva de Stephens cuando ella habla de esa carne que realmente es prediscursiva, pero que en la interacción cobra un sentido. Es en interacción que produce sensaciones en un contexto intersubjetivo, que es también el contexto de las personas que en la iglesia se tocan entre sí y empiezan a amar ese cuerpo negro. Y que era un poco como poder encarnar, que me parece distinto. Es decir, cuando se dice Black is beautiful, se está refiriendo a algo que puede ser como una imagen que tú miras. Seguimos en el modelo escópico. Es el ojo que mira y el ojo que evalúa y dice, ah, sí, lo bello, sí, lo negro es bello. Es muy distinto eso a ese negro encarnado que interpela y que produce sensaciones. Entonces, no sé cómo llamarlo, pero estoy en esa búsqueda, estoy en ese proceso de encontrar conceptos que me permitan dar cuenta como de un cambio. Y es un cambio de las nuevas generaciones, efectivamente. Yo creo que los hombres mayores que yo entrevisté de ninguna manera hablarían de esa forma. Es decir, no exhibirían el cuerpo con tanto desenfado, aunque sí. Es decir, los bogas del Magdalena, no, es que para mí como han sido construidos por la mirada de ese pintor que los pinta, como los bogas del Magdalena, la comisión coreográfica, es esa mirada, esa objetivación de esos cuerpos negros. Para mí lo importante es esa subversión de esos cuerpos negros que se habitan y que interpelan, pero interpelan desde el cuerpo. Y también era como negarme a interpelar desde la razón. Por eso yo decía lo de Carlos Angulo, que me llamó la atención. No es únicamente un discurso articulado, si bien es muy importante. Y poder mostrar que se maneja un discurso articulado, nada menos mostrar que se es racional, qué cosa tan ridícula, pero bueno, sé que todavía mostrarlo. Mostrar que una persona negra piensa. Pero más allá, lo que me parecía interesante era que efectivamente era un discurso encarnado. Y que la manera como él se pasea en ese video es impresionante porque él ocupa el espacio de la ciudad y está con ese cuerpo, es mucho lo que está también diciendo y haciendo sentir a otra generación joven que lo recibe de otra manera. Es decir, las redes se mueven también es por gente joven, que también lo siente diferente. Entonces estamos hablando de otra cosa. Pero efectivamente yo entiendo la dificultad de hablar de estos temas. Y por eso siempre hay que situarlo, contextualizarlo, circunscribirlo y no pretender hacer generalizaciones. Tú sabes, quería hacer muchísimo en un tiempo una comparación precisamente entre Sudáfrica y Colombia, no la he abandonado, bueno, probablemente es un proyecto para más largo plazo, pero me interesa mucho. Es decir, en Colombia mismo yo comparo la construcción de lo negro en el Pacífico colombiano, en el Caribe,
porque el Caribe, por ejemplo, es otra cosa. La gente del Caribe no se reconoce como negra, sino como caribeña, y cuando hablan de lo caribeño hablan de lo creol, de lo mezclado, y hay un elogio de la mezcla. Detestan lo negro, es decir, las categorías estancas no son bien vistas. Y otra cosa, por ejemplo, es San Andrés. San Andrés Islas, con toda su historia, pues digamos, tan particular, la presencia también de la iglesia evangelista, el hablar el inglés, es su lugar también con respecto a los otros negros del interior, o sea, personas también que son muy tranquilas, o sea, que no tienen esa relación, digamos, de los cartageneros champetúos de sectores populares, ni de los caleños salseros. O sea, es gente muy distinta, gente negra que, pues, que es bastante interior. Pues como en África hay una diversidad, es decir, pensar que lo negro es igual es absurdo, como pensar que lo blanco también es igual. En relación con la pregunta sobre las masculinidades, es una pregunta muy importante. Efectivamente, la feminidad ha sido algo que no ha sido accesible para las mujeres negras. Es decir, las mujeres negras han sido, los trabajos del Black Feminism han mostrado de manera muy clara cómo la feminidad es una construcción blanco-burguesa. Y es el famoso discurso de 1848 de la exesclava Sojourner Truth, cuando dice, si acaso no soy una mujer, cuando ella confronta con su experiencia de mujer exesclava la experiencia de las mujeres negras con la experiencia de las mujeres blancas. Y señala que ya nunca nadie la ha ayudado a saltar un charco o a subir a un carruaje. O sea, todo lo que se piensa de la feminidad. O sea, la caballerosidad es algo que solamente se pone en escena ante una mujer blanca. Las mujeres negras nunca han tenido caballeros que las ayuden. Entonces, quiero decir, esa feminidad no ha sido algo accesible para las mujeres negras. Entonces, eso que llamamos las masculinidades, es que también son maneras como estancas de mirar, tiene que ver con la cuestión racial. Ahora, si hablamos desde el punto de vista contemporáneo, por supuesto que conozco muchas mujeres que se llaman masculinizadas, ellas mismas. En Brasil hay un trabajo muy interesante de Sueli Meseder justamente sobre mujeres masculinizadas, y muchas de las mujeres masculinizadas son mujeres negras. Y son mujeres que dicen que ellas nunca pudieron encarnar el ideal de la feminidad, porque los cuerpos eran distintos, porque no podían tener la belleza, es decir, no podían adecuarse al canon de belleza blanco. Y cuando se habla de una mujer negra bella, se habla de una mujer que tiene un cuerpo negro, eso es lo que se considera bello, es deseable, pero tiene facciones blancas. Las reinas de belleza negras han sido las mujeres que de alguna manera encarnan esa dupla, o sea, un cuerpo de negras, pero una cara de blancas. Así las describen, pues. Entonces, la feminidad es algo difícil para las mujeres negras, y la literatura negra está plagada de ejemplos de mujeres que dicen que jugaban para alargarse el pelo con extensiones, y entre esas creo que es, bueno, en ese momento no es Audre Lorde, es Bell Hooks, que justamente se da cuenta que ella en realidad no se está alargando el pelo con trapitos o con cintas porque quiera ser blanca, sino porque quiere ser femenina. Y la feminidad no está asociada al pelo corto. Y también tengo anécdotas personales, estar en Turquía, en la Capadocia, y mujeres que se cubrían cuando me veían porque yo era un hombre. O sea, para ellas mi físico no era femenino. Entonces, para mí también fue desconcertante, acá no soy mujer. ¿Qué quiere decir ser mujer? Bueno, eso también como para complejizar la pregunta que tú haces. Entonces, decir que las masculinidades, digamos, las feminidades masculinas en términos de lo que Halberstam trabaja, tendría que pensarse en clave también étnico-racial, pero que efectivamente, bueno, en mi trabajo no tanto, pero sí conozco un trabajo reciente que se publicó y del cual fui comentarista en Cali, sobre mujeres que se autodefinen como mujeres lesbianas y que son mujeres negras. Entonces también hablan de
igual la objetificación y la forma en que también ellas son percibidas como naturalmente sensuales o maternales, todo lo que se ha adherido a la piel como sanguijuelas, los estereotipos también están adheridos a sus cuerpos y a sus maneras de mirarse en el mundo. Creo haber respondido a todo, no sé si lo hice, sí. No respeté el orden, pero bueno. Otra cosa importante, me parece que la cuestión del bling bling, la estética, yo también he escuchado mucho esto del blanqueo de la gente negra porque se viste de forma elegante. Ahora, lo que yo veo es que también la gente negra es absolutamente consciente que se pone sudadera, probablemente no la dejan entrar al lugar donde quiere entrar, donde vive, ¿sí? Entonces, que tiene que tener una presentación de sí adecuada, pero es decir, hay una conciencia también de eso, no es una cuestión ingenua, no es simplemente adecuarse a unas normas, sino utilizar unos códigos también de forma defensiva en algunos casos. Y en este momento hay desde el punto de vista del arte trabajos muy interesantes en que se habla de la elegancia negra, hay una estética muy elaborada negra, también como factor de resistencia. Hace poco vi un video precisamente sobre eso, que está hecho en Nueva York, pero también está en Brazzaville y también en Brasil, y muestra justamente como el lugar importante que se le da al vestido, a la apariencia. Pues que tiene otro sentido al que se le puede dar a la apariencia para otros grupos sociales. O sea, para mí lo importante es analizar in situ y en términos de relaciones sociales estas situaciones, no en sí mismo. O sea, el bling bling, pero ¿de cuál bling bling estás hablando? ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Quién los llama así? Bueno, en fin, hay que rizar el rizo de las preguntas todo el tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Mara por esta rica conferencia y plática.